Buenas tardes, licenciada. Nosotros somos del grupo número 6 y el día de hoy vamos a hablar acerca del drenaje linfático y también del masaje estético. Vamos a comenzar en este caso con el drenaje linfático, para lo cual debemos conocer primeramente acerca del sistema linfático. Este está formado por una red de capilares, vasos y también ganglios, cuya función va a ser recoger el exceso de líquido y también de proteínas del espacio intersticial, transportándolo y también filtrándolo para mantener en equilibrio los tejidos y también colaborar en la defensa inmunitaria. Para eso primero vamos a ver algunas de las estructuras que forman parte del sistema linfático. Primero vamos a hablar acerca de los capilares linfáticos, que también son conocidos como vasos linfáticos iniciales. Estas estructuras tienen paredes muy finas con una membrana basal incompleta, lo que les va a permitir abrirse fácilmente ante los movimientos de la piel o también el aumento de la presión intersticial, facilitando así la entrada de moléculas grandes que los capilares sanguíneos no puedan reabsorber. Posterior a ello, la linfa va a pasar de los capilares linfáticos hacia los precolectores. Estos van ya a poseer unas válvulas y también fibras musculares que van a permitir un transporte más activo y unidireccional de la linfa. Cuando pasan de los precolectores, se van a dirigir hacia los colectores linfáticos. Estos van a ser unos vasos de mayor calibre que van a estar formados por 3 capas y también van a tener múltiples válvulas. Entre cada par de válvulas se va a encontrar el linfagión, que esta prácticamente va a ser una unidad funcional que es capaz de contraerse de manera automática cuando se distiende, impulsando así la linfa hacia adelante. En este caso, ya cuando pasa de los colectores linfáticos, la linfa va a ser filtrada en los ganglios linfáticos, donde las células especializadas van a fagocitar los desechos y también van a procesar los antígenos para que de esta manera se pueda activar la respuesta inmunitaria. Posterior a esto vamos a hablar un poco acerca de la formación de la linfa. En el capilar sanguíneo se va a dar un equilibrio entre la presión hidrostática y también la presión oncótica. La presión hidrostática es cuando el líquido se va a empujar hacia afuera, que se le conoce también como filtración. Esta presión va a ser predominante en el extremo arterial y en cambio la presión oncótica va a atraer el líquido hacia adentro, es decir, que va a haber una reabsorción y este va a predominar en el extremo venoso. Siempre va a quedar un exceso de filtración que debe absorberse en el sistema linfático. A continuación vamos a hablar acerca de las principales vías linfáticas que se van a encontrar dentro de nuestro cuerpo. Primero vamos a hablar acerca de las vías del miembro superior. Estas van a avanzar desde los capilares hacia los precolectores y posterior hacia los colectores, drenando primero a los ganglios supraepitrocleares y luego hacia los ganglios axilares. También vamos a observar las vías linfáticas del miembro inferior, en las cuales el drenaje se va a dirigir hacia los ganglios popliteos e inguinales, para finalmente ascender a las cadenas ilíacas y también lumboaórticas. En las vías linfáticas de cabeza y cuello, la linfa va a drenar desde los grupos occipital, mastoideo, parótido, submaxilar y submentoniano hacia la cadena yugular profunda. Y dentro del tronco va a haber 2 vías, que va a ser la linfa torácica anterior y la linfa torácica posterior. Esta va a drenar hacia los ganglios mamarios internos o axilares y la linfa torácica posterior se va a dirigir hacia los ganglios axilares o también inguinales, dependiendo del nivel. Después de hablar del sistema linfático, vamos ahora sí a saber lo que es el drenaje linfático. Esta es una técnica terapéutica de masaje suave que va a actuar directamente sobre el sistema linfático superficial.
para de esta manera mejorar el transporte de la linfa y también reducir la acumulación de líquido intersticial. Esta se va a realizar mediante maniobras lentas, rítmicas y también de presión ligera, que generalmente va a oscilar entre los 20 y 30 milímetros de mercurio. Va a seguir rutas específicas hacia zonas con ganglios activos y también vasos linfáticos funcionales. Esta técnica no pretende manipular ni músculos ni fascias profundas y tampoco tejido conectivo firme, pero su principal objetivo va a ser estimular el flujo linfático, además de abrir los capilares linfáticos y facilitar el movimiento de líquidos, proteínas y también de desechos metabólicos hacia los ganglios para su posterior filtración. Dentro de los efectos fisiológicos que nosotros vamos a observar en esta técnica, primeramente vamos a observar que tras la ligera tracción sobre la piel se va a abrir los microcanales de los capilares linfáticos, que estos van a funcionar como válvulas que se abren y se cierran según la presión que nosotros vayamos a aplicar. Cuando estas estructuras se abren, van a permitir la entrada de grandes moléculas como lo son las proteínas, también los mediadores inflamatorios, algunos restos celulares y también el exceso de líquido intersticial. Por otro lado, a nivel microcirculatorio, el drenaje linfático va a reducir la presión intersticial, va a mejorar el intercambio capilar, lo que va a ayudar a disminuir la extravasación de fluidos hacia los tejidos. Esto va a generar una disminución progresiva del edema y también una mayor oxigenación del tejido, facilitando así la reparación y la cicatrización. Otro de los efectos fisiológicos que vamos a poder observar va a ser que este va a modular el sistema nervioso autónomo al activar el tono parasimpático. Esto va a producir efectos como es la disminución de la frecuencia cardíaca, además de la relajación general, la reducción del cortisol y la regulación del dolor. Y por último tenemos que este va a poseer un gran impacto en el sistema inmunológico debido a que la linfa va a transportar células como son los linfocitos, los macrófagos y también las células dendríticas. Cuando el drenaje linfático aumenta el flujo linfático, estas células van a viajar con mayor eficiencia a los ganglios linfáticos, donde van a participar en procesos de filtración y también de vigilancia inmunitaria. Dentro de las indicaciones que nosotros podemos encontrar en esta técnica, primero va a ser el linfedema primario o también secundario. También lo vamos a aplicar en mujeres que han sido sometidas a cirugías por cáncer de mama. El edema postquirúrgico, ya sea tras una liposucción, una abdominoplastía, una artroplastía, también algunas cirugías ortopédicas y procedimientos reconstructivos. También lo vamos a aplicar en lesiones deportivas o musculoesqueléticas, en edema postraumático, en pacientes con fibromialgia y en casos de insuficiencia venosa. También vamos a aplicar en algunos casos en los que el retorno linfático va a estar comprometido por la inmovilización prolongada que tenga el paciente. Dentro de las contraindicaciones y de las precauciones en este caso, primero dentro de las contraindicaciones va a ser las infecciones agudas. En este caso, un ejemplo sería la celulitis infecciosa. De ahí no podemos aplicar en trombosis venosa profunda, en insuficiencia cardíaca descompensada, en insuficiencia renal severa, tampoco en neoplasias no controladas. Todas estas condiciones van a poder empeorar si se moviliza la linfa o se aumenta el retorno de fluidos al sistema circulatorio. Tampoco no se debe aplicar esta técnica cuando exista riesgos de movilizar bacterias, trombos o también sobrecargar un sistema orgánico debilitado.
Y dentro de las precauciones vamos a tener un cáncer activo no tratado, también hipertensión arterial no controlada, enfermedades tiroideas de la zona cervical, un asma descompensado, procesos dermatológicos severos, que quiere decir alergias, y también embarazo. En este caso nosotros deberíamos adaptar las zonas en las cuales se pueda aplicar este tipo de técnica. Y por último vamos a ver cuáles son los beneficios de aplicar el drenaje linfático en los pacientes. El principal beneficio va a ser la reducción del edema, ya que al mejorar el flujo linfático va a disminuir la circunferencia del miembro afectado, además de la presión tisular y la sensación de pesadez que va a presentar el paciente. También otro de los beneficios va a ser la disminución del dolor gracias a la reducción de los mediadores inflamatorios. Esta va a estar sumada con la activación del sistema parasimpático, que por lo general esto siempre va a generar un efecto analgésico. Y las mejoras en el rango de movimiento, ya que al disminuir el edema y la tensión tisular se va a facilitar el deslizamiento de las estructuras circundantes. Y por último tenemos que existen beneficios sobre la cicatrización y también la prevención de fibrosis, ya que este masaje va a favorecer la organización de los tejidos y también la reducción de adherencias superficiales. Ahora vamos a hablar sobre el drenaje linfático, el método de Bovet. Vamos a trabajar la circulación linfática, sobre todo en la zona subcutánea. De esta forma vamos a activar tanto los vasos como los ganglios linfáticos, y así vamos a mejorar la eliminación del líquido intersticial y también de la linfa. En este tipo de drenaje nos vamos a demorar entre 40 minutos a 1 hora, y lo que caracteriza a este tipo de método es que tiene dos fases. Una fase de alta presión en donde se va a realizar un empuje con la piel, mientras que hay otra que es una presión cero, que en el cual aquí solo hay un contacto con la piel. De ahí tenemos unos principios básicos para la aplicación, en donde en las extremidades se va a trabajar de proximal a distal. De esta forma va a haber espacio para el líquido de la parte distal. De ahí la presión tiene que ir adaptada a la presión a la presión tisular. Además, el empuje-presión tiene que ir de acuerdo al flujo linfático. Además, que no debe de provocar enrojecimiento, dolor, ni tampoco molestias en el paciente, y se trabaja sin sustancias deslizantes, y el fisioterapeuta siempre tiene que estar con las manos calientes y secas. Ya, entonces, este tipo de método tiene diferentes técnicas, sin embargo yo les voy a ir explicando mientras realizo el drenaje linfático en el miembro superior. Entonces, para este tipo vamos a empezar con el Fleurt, que este es un masaje que es suave y largo, y en lo que vamos a realizar es, vamos a sostener la parte distal del miembro y vamos a ir a hacer un roce en la cara interna y en la cara externa. Esto solo se va a realizar una vez. De ahí pasamos con el movimiento de dador, que este está aplicado generalmente en las extremidades y puede hacerse con una mano o con las dos de forma alterna. Aquí lo que vamos a hacer es, vamos a trabajar en la parte del brazo, acomodamos en nuestro abdomen y se sostiene una mano interna y otra mano en la parte externa. Tiene que haber una posición inicial, en donde en la posición inicial no va a haber ningún tipo de presión y se va a hacer como que si fuera en forma de pinza. De ahí lo que vamos a realizar es una fase de empuje-presión, en donde simplemente vamos a llevar la muñeca hacia adentro, pero tenemos que evitar hacer presión, solo deslizamos. Después vamos a una fase de presión-empuje, en donde ahí sí realizamos la presión hasta llevarlo hacia la posición inicial, y de ahí soltamos la presión. Entonces sería así. Ya. Esto vamos a realizarlo 3 veces y vamos a hacerlo 6 movimientos y esto se repite 3 veces.
De ahí vamos a trabajar con los círculos fijos, que estos principalmente se utilizan en la cara y en el cuello, sin embargo se pueden utilizar en otras partes del cuerpo. Aquí vamos a, igual, este tiene una posición inicial en donde la fase 0 va a ir en contacto con el músculo del deltoides, que es en esta zona en la que vamos a trabajar. Simplemente vamos a poner ligeramente la mano sin ninguna presión, y para ejecutarlo vamos a hacerlo todo con ambas manos hacia una misma dirección, y esto tiene que serlo en dirección al flujo linfático, de esta forma. Bueno, algo que me olvidé de mencionarles es que cuando pasemos ya a la fase de presión, aquí se realiza la presión hacia los dedos, se hace el círculo y de ahí se suelta. Entonces sería así, se lleva hacia los dedos, desde el círculo y se suelta. Esto se va a realizar se va a repetir 3 veces. De ahí vamos a la parte de los ganglios linfáticos, en donde aquí vamos a realizar círculos fijos, en donde vamos a trabajar con nuestros dedos. Van a ser los 4 de una mano y los 4 de la otra mano, de forma que los dedos vayan en dirección a axilar. Y se tiene que trabajar en 3 posiciones. Vamos a ir de distal hacia proximal y los dedos en dirección axilar. Aquí se realiza igual, hacia una misma dirección. Presionamos y soltamos. Presionamos, hacemos el círculo y se suelta. Y así vamos a repetir 3 veces en las 3 posiciones que les mencioné. De ahí vamos con los movimientos de bombeo, que estos se aplican en las extremidades, puede ser con una o con ambas manos de forma simultánea o alterna. Y igual, se inicia con una posición inicial en donde simplemente dejamos caer la mano de nosotros en contacto con la piel sin ninguna presión. De ahí procedemos a una fase que es de presión transversal, y ahí se va a realizar una flexión. Bueno, se realiza desde el codo hacia la parte superior. Ponemos una flexión, y de aquí es donde vamos a realizar el empuje transversal. Entonces llevamos el empuje, contacta nuestra palma con la piel del paciente y de ahí subimos, y así vamos repitiendo. Iniciamos, empujamos, soltamos, empujamos, soltamos. Ya, esto vamos a repetirlo 3 veces. De ahí pasamos con los círculos del pulgar, que esta es una técnica que se le puede aplicar en todas las partes del cuerpo, excepto en el cuello y en la cara. Entonces aquí la posición inicial va a ser con nuestros pulgares de forma paralela al flujo linfático. Entonces sería de esta forma. Bueno, en el caso del miembro superior vamos a trabajar en 2 líneas. Vamos a seguir primero la primera línea y de ahí la segunda línea. Entonces colocamos nuestro pulgar de forma paralela, y de ahí realizamos un movimiento perpendicular en donde hacemos presión y vamos soltando. Entonces tenemos que seguir esta línea. Presión, vamos soltando. Presión, vamos soltando. Esto en la parte del epicóndilo lateral y también un poquito más interno. Presionamos, vamos soltando. Ya, esto vamos a realizarlo 5 movimientos 3 veces. De ahí vamos con el antebrazo, en donde aquí vamos a trabajar el movimiento de Daltor, que ya les expliqué. Sin embargo, esto lo vamos a realizar 3 veces y con una mano. Entonces, hacíamos un empuje, subíamos y soltábamos. Hacíamos un empuje, presionábamos y soltábamos. Y así vamos haciendo en todo el recorrido
y se repite 3 veces. De ahí pasamos a la mano, en donde en la muñeca vamos a trabajar en cambio ahora los círculos del pulgar. Van a ser 3 líneas y de ahí van a ser 6 movimientos en cada una y se repite 3 veces. Entonces es así. Presionamos, soltamos. Presionamos, soltamos. Y de esta forma repetimos en las 3 posiciones. De ahí vamos a pasar con el tratamiento de los dedos, que vamos a trabajar con los pulgares. En los pulgares vamos a hacer 3 círculos, igual, solo trabajando con la técnica de los círculos del pulgar, en donde hacemos presión y soltamos. Esto en la parte dorsal y de ahí también en esta sección. De ahí también se va a trabajar la cara interna de la mano, en donde vamos a hacer círculos 6 alternos, 5 simultáneos, y esto se repite 3 veces. De esta forma. Estos serían los simultáneos y de ahí también se puede trabajar de forma alterna. Y de ahí por último, para los dedos, vamos a trabajar de 2 en 2. Perdón. Primero con estos dedos, igual, con la técnica de círculos del pulgar, donde presionamos y soltamos. Y así vamos haciendo a lo largo del dedo. Después, para finalizar todo el drenaje linfático, vamos a terminar con el eufragio final, que como ya les había indicado, sostenemos y realizamos un roce por la cara interna y de ahí un roce por la cara externa. Y eso se realizaría una vez. De ahí, les mencioné que este tipo de método tiene diferentes movimientos. En este caso, ya no se aplicaría este movimiento en el miembro superior, pero este movimiento rotatorio se puede aplicar a superficies corporales planas, como es el de la espalda. Ya, ahora continuando con el drenaje linfático del método de Casley y Smith, ellos son los que crearon este método, en donde crearon la terapia física compleja, en donde combinan el drenaje linfático con una secuencia de ejercicios descongestionantes, además de ejercicios de respiración profunda, cuidados de la piel y vendajes de baja elasticidad y prendas de contención. En este tipo de drenaje se trabaja de 40 a 90 minutos por cada extremidad afectada. Algo que me olvidé mencionarles es que este tipo de método se trabaja principalmente en personas que tienen lipedema. De aquí lo que se va a realizar para este método es que primero se va a realizar una limpieza primero en la parte proximal de los ganglios linfáticos del tronco. De esta forma se va a drenar estos vasos linfáticos para darle como que paso a los líquidos que se encuentran en las zonas distales. Entonces, para trabajar en los ganglios linfáticos de la zona del tronco, lo que se va a realizar es que se van a utilizar las yemas de 2 o los 3 dedos, en donde se va a aplicar sobre los ganglios. De esta forma se va a realizar una presión suave en forma de pala y en la dirección del flujo linfático. Los dedos no se mueven sobre la piel, sino que tienen que ir realizando una presión. Entonces, continuando, después de realizar el vaciado en los ganglios linfáticos, vamos a realizar los trazos, que de esta manera vamos a llevar la linfa que se encuentra en la parte distal hacia la parte proximal, donde ya están previamente los ganglios desinflamados. De esta forma vamos a utilizar la palma de la mano y los dedos realizando una presión que puede ser plana o curva para adaptarse a las áreas que vamos a tratar. De esta forma vamos a realizar este tipo de masajes, de drenajes. Y de ahí, continuando con el artículo científico, este fue una comparación del método de Boder con el método de Casley y Smith, en donde se aplicaron en pacientes que querían tratar la celulitis después de que hicieron
una liposucción de los muslos. Entonces, lo que se concluyó de este artículo es que tanto el método de Boder como el método de Castle y Smith fueron efectivos para tratar la celulitis. También de que ninguno de los dos fue superior al otro, ya que no hubo una diferencia significativa entre estos dos métodos. Bueno, ahora vamos a comenzar con el método o la escuela del LEDU, que es otra de las escuelas importantes del drenaje linfático, y como en las demás escuelas se centra en la anatomía y fisiología del sistema linfático. En este caso, ¿cuáles son los principios del LEDU? Es la captación y la evacuación. ¿En qué consiste prácticamente? LEDU dice que si aplicamos una presión manual, vamos a generar un aumento de presión tisular, lo que va a hacer que el líquido intersticial excedente en el espacio intersticial va a ingresar al capilar linfático y esto se denomina captación. En cambio, la evacuación prácticamente es el transporte de esa linfa que fue ingresada al capilar linfático y se lo hace a través de los vasos colectores, precolectores y todo el sistema que mencionó mi compañera anatómica y fisiológicamente hasta alcanzar nuevamente la circulación sanguínea. Entonces, aquí LEDU menciona dos maniobras importantes, las maniobras de captación y las maniobras de evacuación. Dentro de estas dos maniobras vamos a tener 4 técnicas, que entre ellas les voy a mencionar primero ahorita es los círculos con los dedos sin el pulgar, el círculo con el pulgar y los movimientos combinados, que son círculos con los dedos y con el pulgar, y las presiones en forma de brazadas. Sin embargo, también LEDU menciona que hay maniobras específicas para el drenaje de los ganglios. Vamos a empezar con la primera maniobra, que es los círculos con los dedos sin el pulgar. Aquí son movimientos circulares de manera concéntrica que se aplica con el primer y el cuarto dedo. Va a generar una ligera depresión de la piel, permitiendo que la piel arrastre consigo los tejidos adyacentes a través de un estiramiento suave y rítmico que va a permitir prácticamente la reabsorción de linfa. Este es un movimiento no solo generado por los dedos, sino por todo el miembro, generando un ligero vaivén de abducción y aducción del codo, del hombro con el codo flexionado, de esta forma, deprimiendo ligeramente la piel. Como siguiente movimiento tenemos el movimiento de círculos con el pulgar. Aquí de igual forma esos son movimientos concéntricos que se utiliza más que todo el pulgar porque tiene gran movilidad y porque se puede adaptar a los relieves. En este caso de igual forma son movimientos circulares deprimiendo ligeramente la piel, generando un movimiento axial del pulgar. Sin embargo, el pulgar no es solo el que se mueve, sino el miembro superior es el que ejecuta totalmente el movimiento, con una rotación axial del pulgar, de esta forma. Esto de igual forma nos va a permitir captar ese linfa. Ya, ahora vamos a ver la maniobra de movimientos combinados, que van a ser movimientos circulares con los dedos y con el pulgar. En este caso el movimiento va a comenzar con los dedos y va a ser seguido del pulgar, que este puede ir en la misma dirección o en una dirección opuesta a este movimiento. De esta forma, lo que vamos a generar es igual un movimiento circular que genera, se podría decir en palabras coloquiales, un hueco en la mano que va a permitir tener periodos de presión y de relajación. De igual forma va a permitir la captación de líquido. Y como todos los movimientos va a ser ejecutado también en el miembro superior, no solo con los dedos. Y va a tener una ligera depresión de la piel. Y por último tenemos a las presiones en forma de brazada, que en esta por lo general se utiliza cuando la zona trata se puede alcanzar con una o ambas manos. En este caso iría de esta forma. Va a ser, siempre hay que acompañar el movimiento
en dirección, en este caso hacia arriba, que es la dirección fisiológica del drenaje. Aquí el movimiento se acompaña de manera corporal, no solo se ejecuta con las manos. Otra técnica también importante en el método de Leduc es el drenaje específico de los ganglios. Aquí Leduc menciona que el borde del índice debe ir aplicado en dirección transversal a la dirección que tiene las vías linfáticas. En este caso se haría sobre los ganglios inguinales de esta forma, en forma transversal. Lo que aquí vamos a hacer es una depresión y un deslizamiento hacia proximal de esta forma. Una depresión y un ligero deslizamiento hacia proximal. El movimiento no solo tiene que estar ejecutado con el miembro con la mano, sino también acompañado del miembro superior. Y hay que hacerlo de manera rítmica. Ya, en este caso vamos a hacer una técnica de Leduc de todo el miembro superior. Aquí vamos a comenzar a drenar. Ahora vamos a demostrar cómo es el drenaje linfático del miembro inferior según el método de Leduc. Leduc menciona que lo que primero hay que hacer es un drenaje de los ganglios inguinales, que en este caso vamos a ocupar la técnica específica de drenaje de los ganglios, en la que sería colocar el dedo índice sobre los ganglios inguinales de manera perpendicular, de esta forma, generando una depresión y un deslizamiento proximal, una depresión y un deslizamiento proximal, una depresión y un deslizamiento proximal. También comenzamos a drenar con los ganglios inferiores, de igual forma con la misma técnica, con una depresión y un deslizamiento proximal, con una depresión y un deslizamiento proximal. Posterior a ello vamos a generar una maniobra de brazada para poder alcanzar mis dos manos sobre el miembro inferior en la parte proximal del muslo. De esta forma vamos a comenzar la brazada. Y la dirección se va haciendo oblicua hacia la cara interna y anterior del muslo, en dirección o en referencia a la vena safaena magna. Siempre tiene que generar esa presión hacia arriba para ayudar o contribuir de manera fisiológica al drenaje linfático. En esta ocasión, posterior a ello, lo que hay que hacer es de igual forma drenar los ganglios popliteos, que se hace en esta ocasión con los pulpejos de los dedos, igual generando sobre el espacio popliteo, que va a ser generando una compresión y un deslizamiento proximal. Una compresión y un deslizamiento proximal para ayudar a drenar a los ganglios. Una compresión y un deslizamiento proximal. Cabe recalcar que esto en cada zona hay que hacerlo de manera rítmica y repetir varias veces. Posterior a ello se va a hacer movimientos circulares en la cara interna de la rodilla, generando movimientos hacia dirección de la cara anterior e interna del muslo. En la parte proximal, dirigiendo prácticamente el líquido hacia la referencia de la vena safaena magna. Aquí lo que hay que hacer también es drenar la parte proximal del músculo cuádriceps, que en esta ocasión se va a hacer con movimientos combinados circulares de los dedos y del pulgar, sobre la porción proximal de la inserción patelar.
de esta forma, de igual forma, hacia la cara interna y anterior del muslo. Hay que hacer varias repeticiones. De manera rítmica. Posterior a ello hay que trabajar la cara lateral de la rodilla, donde de igual forma vamos a hacer movimientos circulares con el pulgar en dirección hacia la cara anterior e interna del muslo. Y hay que hacerlo de manera repetida. En dirección igual a la cara interna y anterior del muslo. Posterior a ello, también vamos a hacer movimientos circulares de la parte interna de la pierna para dirigir el líquido hacia los ganglios popliteos, con movimientos de igual forma con circulares del pulgar, movimientos circulares del pulgar. Ahora vamos a continuar con el drenaje de la pierna, que en esta ocasión de igual forma vamos a hacerlo con los movimientos de brazadas. Y posterior a ello se va a hacer un drenaje en la parte de la pantorrilla, que vamos a permitir elevar un poco la pierna del paciente, colocándolo sobre alguna superficie. Lo vamos a hacer con movimientos en cambio de igual forma combinados, círculos con los dedos y con el pulgar, de esta forma rítmica. Siempre va a ser en dirección proximal a distal, sin embargo la dirección del movimiento va a ser hacia arriba para contribuir al drenaje del linfa. Posterior a ello, lo que se hace es la activación de la zona retromalleolar con movimientos igual circulares en la zona del tendón. Aquí una peculiaridad es que el drenaje del pie se hace en cambio de dirección distal hacia proximal con movimientos circulares de los dedos. Y hay que repetirlo varias ocasiones en dirección a la zona retromalleolar. Y en la planta del pie de igual forma se trabaja con movimientos circulares desde los dedos hacia el talón, generando un movimiento de líquido hacia la zona retromalleolar. Ahora, para finalizar el drenaje hay que hacerlo, lo hicimos desde
proximal a distal. Hay que hacerlo en la misma secuencia, pero desde distal hacia proximal, cerrando en los ganglios inguinales. Bueno, en cuanto a la evidencia científica, encontré un artículo que habla acerca de la aplicación del método de Leduc en gestantes con edema en el miembro inferior. Sin embargo, cabe recalcar que un punto importante es que el drenaje no se puede aplicar antes de las 28 semanas de gestación porque podemos generar complicaciones. En este caso, uno de los criterios de inclusión de este artículo era que las pacientes deberían tener más de 28 semanas de gestación. Aquí se aplicó el método de Leduc en el miembro inferior, en ambos miembros, 20 minutos, es decir, 10 minutos en cada miembro inferior, y en este caso los resultados fueron muy positivos. Redujo el volumen del edema. Las pacientes mencionaron que tuvieron menor sensación de pesadez, de dolor, de hinchazón, y les ayudó también a la calidad de vida. Aquí en esta ocasión también el protocolo que se aplicó es la paciente en decúbito supino con elevación de las piernas, y por lo consiguiente se realizó el método de Leduc. Y en conclusiones del artículo menciona que el método de Leduc es eficaz en cuanto a la aplicación del edema en miembros inferiores para las mujeres gestantes, que contribuye también a su calidad de vida. Y la dosificación del método de Leduc es más o menos alrededor de unos 10 a 15 minutos, y en el miembro inferior puede ir de 20 a 30. Bueno, ahora vamos a hablar acerca del método Godoy-Godoy. En esta ocasión, igual que en los otros métodos, el método Godoy-Godoy se centra en la anatomía y fisiología del sistema linfático. Godoy menciona acerca de la hidrodinámica, que es el estudio de los fluidos en movimiento. En este caso, se actúa por la presión hidrostática y presión oncótica, como mencionó mi compañera, que ayuda principalmente al ingreso, después posterior a ello, de linfa a los vasos linfáticos. Godoy menciona que con una superficie, con una presión en la superficie, va a haber esos cambios de presión y van a permitir la entrada del líquido intersticial al vaso linfático. Aquí Godoy tiene una particularidad porque se diferencia del Leduc debido a que el movimiento que se genera va a ser una compresión con un deslizamiento. En cambio, Leduc hacíamos una ligera compresión, por ejemplo, en la maniobra de brazada, de esta forma. En cambio, Godoy genera una presión y hace un deslizamiento para permitir la captación del líquido y posterior a ello direccionar el líquido de linfa hacia los ganglios para poder drenarlo. Aquí Godoy tiene un drenaje linfático de enfoque global, que quiere decir que no solo va a acompañar la terapia del drenaje linfático de manera manual, como les mencioné, con compresión y deslizamiento, sino también hay terapia de drenaje manual de manera mecánica, y también el ejercicio que menciona que la contracción va a ayudar a actuar dentro del sistema profundo, y en cambio el drenaje manual dentro del sistema superficial. También uno de los principios que él tiene es la contención, es decir, que él creó algunas vendas y algunos instrumentos que permiten mantener el volumen del miembro después de realizar algún drenaje manual. Otro de los principios también menciona en el libro de Leduc, que dice que los estímulos cervicales se pueden considerar como un único tratamiento para mantener el volumen del fisiológico o normal dentro de los parámetros normales en una persona que presenta alguna alteración, por ejemplo, como linfedema. Aquí también tenemos la neutralización de la posición, que es, por ejemplo, elevar las piernas, y otro de los temas importantes es el control de la temperatura. Leduc menciona que la combinación de una técnica con la otra puede ayudar a mantener unos buenos resultados en un paciente, porque ya que no es que se busca que el fisioterapeuta siempre esté con un paciente, por ejemplo, que tiene linfedema, que es una enfermedad crónica, sino tenemos que aprender a enseñarle al paciente para que él pueda mantener su enfermedad de manera estable. Y con ello Godoy menciona que la combinación de estímulos genera efectos sinérgicos, es decir, que la combinación de cada uno de estos ayuda a tener mayor potenciación del drenaje linfático. Uno de los principales métodos de Godoy es la estimulación cervical. Aquí, como les mencioné, esto va a ayudar a mantener prácticamente un efecto o puede considerarse como un único método de tratamiento.
que vamos a comenzar haciendo una estimulación en los ganglios supraclaviculares y de esta forma vamos a generar un movimiento de compresión y deslizamiento suave, de forma desde proximal hacia distal. De esta forma, sobre los ganglios cervicales superficiales y profundos. Posterior a ello, después se realiza una compresión y deslizamiento sobre los ganglios submandibulares y submentioneanos, deslizando hacia la parte posterior y nuevamente volvemos hacia el ganglio supraclavicular y terminamos aplicando la técnica en los ganglios cervicales posteriores, deslizándolo hacia los ganglios supraclaviculares y finalmente de los ganglios retroauriculares y occipitales. De igual forma deslizamos con la presión mantenida de manera suave hacia los ganglios supraclaviculares y esto nos va a permitir mantener un equilibrio de linfa dentro de la zona corporal. Ya, en cuanto a la evidencia científica, tenemos que encontré un artículo que aplicaba el método de Godoy en el miembro superior en mujeres que tienen edema después de su operación de cáncer de mama. Aquí se aplicó 1 hora de terapia y los movimientos, como les menciono en la terapia de Godoy, son movimientos lineales que se hicieron en una cadena cefálica y en una cadena posterior del miembro superior. Aquí los resultados fueron positivos porque menciona el artículo que ayudó a reducir el edema y generar mayor bienestar a las mujeres y consigo también ayudar a la calidad de vida de las mismas, por lo que en las conclusiones se menciona que es recomendable aplicar este método para contribuir al tratamiento de las mujeres con cáncer. Bueno, a continuación vamos a hablar acerca de lo que es el masaje estético. El masaje estético es un tipo de masaje el cual se lo realiza de manera manual, cuyo objetivo principal va a ser mejorar la apariencia de la piel y aportar beneficios cosméticos más que tratar las enfermedades en sí, ya que esto lo va a diferenciar de lo que es el masaje terapéutico, ya que como sabemos el masaje terapéutico se va a enfocar más en disminuir el dolor y en tratar disfunciones musculares, mientras que lo que es el masaje estético se va a centrar en mejorar tanto la textura como la firmeza de la piel, además de estimular la circulación y reducir lo que va a ser la flacidez, lo cual va a contribuir a una mejora del bienestar general y de la estética del cuerpo de nuestro paciente. Dentro de los tipos de masaje estético lo podemos realizar tanto en el rostro, que sería el tipo facial, como en el resto del cuerpo, que sería el de tipo corporal. Dentro de las indicaciones del masaje estético tendremos que este nos va a ayudar a mejorar lo que es la circulación sanguínea y linfática, además de reducir tanto la tensión como la fatiga muscular, lo cual va a permitirnos provocar en el paciente una sensación de bienestar. Además nos va a ayudar a disminuir la retención de líquidos, también nos va a ayudar a mejorar la elasticidad de la piel para de esta manera reducir la flacidez en el paciente, y también este tipo de masajes se da en el uso de recuperación postoperatoria estética, ya que aplicar este tipo de masaje nos va a ayudar a la recuperación de los tejidos, como también a mejorar la apariencia de la piel tras estas intervenciones quirúrgicas estéticas. Dentro de lo que son las contraindicaciones, esto no se lo podrá aplicar en personas con alteraciones de la piel, como en personas con heridas abiertas o quemaduras, tampoco en personas que presenten problemas circulatorios graves, como lo puede ser el caso de la trombosis, tampoco en personas que tengan traumatismos recientes, fracturas sin consolidar, en esguinces o en contusiones, y tampoco en personas que presenten alteraciones médicas sistémicas, como en el caso de la hipertensión no controlada. Y bueno, dentro de las precauciones que hay que tener en este tipo de masajes, desde en personas embarazadas, en personas que tengan la piel sensible o con alergias, y también en personas con sensibilidad localizada o que presenten dolor muscular. A continuación ya vamos a realizar lo que es la práctica clínica del masaje estético. Bueno, esto lo podemos aplicar tanto en el rostro como en el resto del cuerpo, y los tipos de masaje estético que existen son el circulatorio, el relajante, el tonificante, el reafirmante, el reductor y el cicatrizal. Vamos a empezar realizando lo que va a ser el masaje de tipo circulatorio, para lo cual vamos a utilizar aceite Johnson, aceite de coco o de preferencia aceite de vaselina.
Para esto vamos a realizar lo que son pues tanto amasamientos como frotaciones. Estas van a ser suaves y repetitivas. Las frotaciones pueden ser de manera alternada o de manera simultánea. Van a ser cortas, suaves y sobre todo repetitivas. Y los amasamientos de igual forma podemos realizarlo de manera alternada o de manera pues simultánea. De esta forma. Este tipo de masaje nos va a ayudar a mejorar la microcirculación y también a oxigenar la piel. En el de tipo pues relajante, aquí lo que vamos a realizar van a ser palmeos y afloraciones. Las afloraciones van a ser roces suaves pero de larga amplitud, de esta forma. Y lo que van a ser los palmeos podemos realizarlo con toda la superficie de la mano, de esta forma, de manera suave, o también pues en forma de concha, de esta forma, así, ya que en sí el objetivo que queremos alcanzar va a ser una relajación, también reducir la tensión muscular y la fatiga para generar bienestar en el paciente. En el masaje tonificante aquí vamos a realizar pues amasamientos y también fricciones, pero ya de manera moderada. Los amasamientos podemos, como habíamos explicado, hacerlo de forma alternada o de forma pues simultánea, ya de un poco más de intensidad, ya que es moderada. Y lo que son las fricciones podemos pues realizarlas de esta forma, de forma moderada, con los pulgares en todo el grupo muscular pues que estemos trabajando. Ya, ahora en lo que va a ser el reafirmante, aquí vamos a realizar ya presiones y también amasamientos. Estos ya van a ser profundos. Entonces el amasamiento tanto alternadamente como simultáneamente ya pues de manera profunda. Lo vamos a realizar de esta forma o pues de esta forma, ya de manera profunda. Y en lo que son las presiones podemos realizarlas pues con el puño, de esta forma, o también podemos realizarlas con nuestros antebrazos, de esta forma. Y bueno, esto nos va a ayudar en sí a mejorar lo que va a ser la textura de la piel y también a reducir lo que va a ser la flacidez en esta. El masaje reductor, va a ser una combinación tanto de amasamiento, presión como fricción, y estas igualmente van a ser pues de manera profunda. Tanto los amasamientos de manera profunda como las fricciones de esta forma, como las presiones igualmente profundas de esta manera, y esto debe ser de manera rítmica. Y por último tendremos a lo que es pues el masaje cicatrizal. Básicamente van a ser fricciones pero de manera transversal al grupo muscular que estamos trabajando. Entonces van a ser de esta forma, de manera transversal, y sobre todo lo característico de este tipo de masaje va a ser los pellizcamientos suaves, de esta forma, en toda la cicatriz pues que presente nuestro paciente. Este tipo de masaje nos va a ayudar pues a evitar adherencias, ya que vamos a mejorar la elasticidad de la piel y también a evitar la rigidez que existe en esta, y obviamente vamos a mejorar la apariencia en sí de la piel después de la operación que haya tenido, y vamos a reducir lo que va a ser la rigidez y obviamente evitar que exista adherencias en este paciente. Este tipo de ejercicio se lo va a realizar de 2 a 3 días a la semana, y también van a realizarse de 8 a 12 sesiones con un total de 25 a 30 minutos.